Ok, ya vimos entonces un par de manzanas verdes, hicimos esa demo y he colocado otro modelo, es una papa grande y un ají limo, ¿no? Es así como se le conoce acá en Perú, ají limo, pequeño que usamos para el ceviche. Ok, entonces rápidamente veamos con unos nuevos colores qué nueva demo podemos hacer, ¿no? ¿Qué nueva... ¿Qué nuevo concepto podríamos aprender? Mi blanco de titanio, amarillo de cadmio, un cadmio claro, un carmín, cobalto, ultramar, siena tostada. Creo que con eso ya podríamos representar. Eh, Como siempre entonces, vamos hacia el dibujo, ¿no? Busco entonces un pincel que me dé una punta, un poco de aceite. Necesitamos cierta fluidez, entonces un trabajo a la prima en donde podamos ver algunos aspectos, ¿no? del óleo, seguir con el óleo. Un siena tostada, es muy bonito. A ver, vamos a ver con un poco de ultramar. El ultramar es una laca, no tiene un poder cubriente, no mucho, al igual que el carmín, ¿no? Ambos colores son conocidos como lacas, ¿no? Entonces veamos, tengo esa papa ahí, lo he colocado como para que el rojo se pueda lucir, ¿no? Y la papa me dé un aspecto de volumen simple, ¿ya? Porque los primeros ejercicios del óleo deberían ser así, bastante simples. Un poquito de cobalto. Quiero, quiero ir no muy colorido desde el comienzo. Y veamos, pero ¿cuál sería el aspecto a tratar de captar, ¿no? Entonces tengo ahí la papa y el ají. Creo que es bastante determinante el ají, ¿no? Veamos la parte de abajo. Es decir, la masa de abajo en oscuro. El ají es ahí triangular, ¿no? Medio redondo por acá. Entonces, en el primer ejercicio de las manzanas, observamos el aspecto de masas, ¿no es cierto? Bien. Ahí ya podemos ver un poco cómo es el ají, ¿no? Esta sería la masa de oscuro de la papa, que es bastante grande. Y a determinar por acá, ¿no? Y lo que hago es un pequeño estudio del claroscuro, ¿no? Del claroscuro, es decir, todo esto es el área de sombra y acá es el golpe de sombra más fuerte, ¿no? Ahora esto es con aceite, ¿no? Usualmente en una pintura elaborada de capas, de varias capas, lo que haríamos es hacer el manchado, pero con trementina, ¿no es cierto? O aguarrás. Bien, para que tenga sentido esta sombra, es decir, para que se vea esa sombra, necesito colocar ese tono del fondo, ¿no? Un pequeño tono del fondo. Vamos a ver si puedo detallar un poco más desde el comienzo. Vamos poco a poco, ¿no? Es decir, en nuestras manzanas verdes que están ahí abajo, ¿no? Ya digamos que las terminamos. Revisamos el aspecto de masas tonales. Y en el segundo video vimos los esfumados, ¿no? Bien, siempre que pintemos tengamos un trapo ahí, me desecho ahí antes de que botaran una chompa, me quedé con los trapos, ¿no? Bien, entonces tengo esta área
ya descrita. Bien, será interesante observar en el tiempo que tenemos, ¿no? ¿Qué ocurre con los rojos? ¿No? Ese ají limo tiene un rojo aparentemente puro con un poco de rosado y el brillo, ¿no? Algo oscuro más. Y la papa, por el contrario, tiene un tono más moderado, ¿no? Tiene algunos rosados. Bien, vamos un poco hacia los colores, ¿no? Es decir, haremos un manchado pero un poco más avanzado, es decir, vamos colocando un poco de colores. Lo hermoso del óleo es que podemos trabajarlo de múltiples formas, delgadas y progresivamente más empastadas. ¿Ya? Vean cómo aquí todo el elemento es de un rojo, entonces directamente yo tomo mi cadmio, tomo el cadmio, un poquitito de carmín y doy un baño completo, es casi como un acuarelado. ¿No? Lo que trato de hacer es hacer un bloque de rojo que se separe del resto del cuadro. Vamos a ver. Entonces el óleo podemos trabajarlo cual si fuera una acuarela. En el aspecto primario del manchado. Acá hay un volumen. Y como sabemos en la acuarela, a más cargado, a menos agua, más oscuro, ¿no es cierto? Aquí en esta fase del manchado pasa lo mismo. A menos diluyente, más espeso y más oscuro es el color, ¿no? Ya, entonces tengo ahí ese pequeño aspecto. Ahora vamos de repente con los brillos, ¿no? Esto es un prepintado, es decir, lo que haremos es tratar de hacer un esquema que me ayude para resolver el empaste en sí. Entonces avanzaremos hasta esa fase. Aquí lo que estoy haciendo con el taco del pincel y con el trapo es obtener los brillos. Esos brillos y luces intensas voy a sacarlos en lo posible, ¿no? Para que me quede ese espacio. Y con mi pincel, con un pincel mojado en diluyente, ya obtengo el brillo principal, ¿no? Vamos a ver. Es un prepintado, es decir, sobre él voy haciendo los estudios, ya en empaste. Bien. Tiene un cachito de la ramita, ¿no es cierto? Que es como un tono verde oscuro. Pero es como un verde petróleo. Vamos a intentar hacerlo acá. Porque si no, no tiene sentido la forma en sí del ají, ¿no? Es como azul, muy profundo en este sector y va a salir la ramita por allá. Luego tenemos el golpe de la sombra por debajo, ¿no?
Vamos con la papa. ¿Qué ocurre con la papa? Es un color un poco más complejo, ¿no? Recuerden entonces, lo que estoy haciendo es un prepintado con un diluyente, para así tener más concisa el estudio, ¿no? La forma. ¿Se dan cuenta? Faltarían más brillos, ¿no es cierto? Vamos con la papa. ¿Qué ocurre con la papa? Es igual, la luz es fría. No sé hasta dónde nos dé el video, será de repente en varias partes. Tratemos de formar un color promedio para la papa, ¿no? Que podamos hacer un estudio un poco más concreto. Hasta ahí, digamos que tengo un dibujo de claroscuro, de estructura, así como hicimos en el anterior. Bien, es un tono rosado. A ver si le agrego un mínimo de blanco. Y me parece que hay que desaturar y agrisar. Esto es mucho. Bien, está entre un tono gris y rosado, ¿no? Bien, vamos viendo con este color. Es cercano, ¿no? Si la papa también tiene acá un brillo, ¿no? Tiene como un brillo. Lo que nosotros tenemos que imaginar es cómo ir llegando a esos valores tan suaves que van encerrando el brillo. Y una vez que ya tenemos un color promedio, ya simplemente nos entregamos al dibujo, ¿no? Es decir, vamos a ir haciendo un dibujo. Vamos a ver. Estiro un poco acá con el trapo para conseguir los tonos luminosos, pero que se diferencian del blanco, ¿no? Y ahora voy con la sombra, ¿no? Pintura un poquito más densa. Notamos entonces en la historia de la pintura cómo muchos artistas inician sus cuadros y los dejan en esta fase del manchado. Y es hermoso, pues, porque uno puede observar claramente cuál era el proceso, ¿no? Cómo es que pensaban ellos la primera fase, y progresivamente iba tomando realismo, cuerpo, ¿no? Su obra, ¿no? Es necesario hacer muchos estudios, tanto de modelo, ¿no? Nuestras propuestas de modelo, como ir revisando los cuadros en los museos, en la web, muy de cerca. Más espeso, más oscuro, ¿no? Busco un color un poco más oscuro. Esto entonces vendría a ser un manchado a colores. Usualmente se hace el manchado con un solo color, algo neutro, para poder tenerlo muy claro en el momento del empaste, ¿no? Que no se confunda con el empaste. Aquí tomo un poco de carmín, hago unas mezclas para las sombras, ¿no? Y es como un juego, ¿no? Vamos jugando y estudiando los colores promedios de los elementos, ¿no? Algo así. Lo interesante siempre va a ser reservar los acentos más fuertes para el final, tanto del brillo, es decir, los acentos de luz, como los acentos de las sombras más fuertes. ¿No? Acá, por ejemplo, ya me provoca poner un acento de sombra en este lado. Busco entonces un tono siena, pongo ahí
y pongo acá abajo. Recuerden, es un prepintado, es decir, sobre esto, con más sigilo, con más estrategia, vamos haciendo el empaste. Y no tiene que ser necesariamente un empaste muy cargado, ¿no? Para la primera demo de las manzanas que hicimos, sí fue un empaste más fuerte, ¿no es cierto? Porque necesitábamos coordinar la didáctica acerca de las masas, ¿no es cierto? Bien, lo tengo hasta ahí. El claro oscuro, es decir, los cortes para que se comprenda la forma. Estas partes son bastante más esfumadas, ¿no? Pero utilicemos el óleo entonces de una manera en que no tenga que ser solamente de empaste, ¿no? Un poco creo que el concepto del óleo tiene que ser lo fluido, ¿no? Lo versátil que es. Cómo podemos utilizarlo de diversas maneras, no necesariamente de empaste espeso siempre, al contrario, ¿no? Podemos ir líquido como ahora hemos visto, y progresivamente darle más y más estudio y empaste. ¿Ya? Utilizo el trapo entonces para generar una cierta suavidad en algunos lados, ¿no? Me gustaría poner esos rosados ahí arriba, pero tengámoslo hasta ahí, ¿no? Luego ya iremos colocando más detalle, más color, más pasta. Hasta ahí es un estudio, un prepintado del manchado, ¿no? Yo lo sigo elaborando un poquito más, imagínense ahí media hora más de trabajo. Y continuamos con la demo, ¿no? Bien, pueden seguir la secuencia, ahí dejo ahí la siguiente fase, que será el medio empaste. ¿Ok? Bien, nos vemos pronto.